región en un periodo razonablemente largo para recuperar la inversión e incentivar el mismo uso del esfuerzo innovativo. No obstante, en tratándose de un privilegio costoso, el incentivo otorgado debe ser especialmente cuidadoso. Ningún país, ningún sistema de salud puede darse el lujo de carecer de su sistema y en consecuencia restringir el acceso como resultado de laxitudes en la concesión de patentes. Laxitudes que finalmente determinan distorsiones de los mercados, de los mercados farmacéuticos y determinando problemas de competitividad a través de la generación de esquemas o modelos de competencia monopolística que en los sistemas de salud son característicos pero que además constituyen fallos de mercado. Nótese que hablamos de la actitud de exceso, es allí donde queremos pronunciarlo y tal es el objeto del artículo en cuestión. Ustedes lo saben también como yo, en los últimos años se ha observado una tendencia tímida en un principio, pero que ha venido creciendo de manera importante, del patentamiento de innovaciones débiles. Esto redunda en la concesión inmerecida de privilegios, las distorsiones de los mercados que mencionaba y privilegios costosos que los sistemas de salud no deberían afrontar. Frente a esta situación es la que nos queremos pronunciar, tal como lo planteó el gobierno en el proyecto de ley. En segundo lugar, quisiera transmitir un parte de tranquilidad a la industria y también a los pacientes en Colombia respecto a la discusión del proyecto de decreto que reglamenta aspectos del registro sanitario de medicamentos biotecnológicos. Hemos recibido más de 40 comunicaciones con observaciones a la tercera versión del proyecto, desde todos los diferentes ángulos de interés y desde todos los diferentes sentidos, muchos de ellos obviamente contradictorios. Estamos revisándolos e introduciendo nuevos ajustes al decreto, de modo que habrá una cuarta versión. Esta tiene que ser sometida internamente a la abogacía de la competencia, entre comillas, que ejerce la Superintendencia de Industria y Comercio, e internacionalmente en consideración de las partes de la Organización Mundial del Comercio. Dicho proceso, como ustedes saben, dura al menos 90 días. Al margen de estos aspectos de procedimiento, quiero reiterar sobre algunos equívocos que han hecho carrera y en alguna manera pueden generar alarmas indeseadas porque desvía los debates sobre lo fundamental. Primero, no es cierto que el proyecto de decreto no acoja estándares internacionales. Leamos con atención el artículo 24 del proyecto de decreto, donde se adoptarán, obviamente adoptándolas en lo pertinente, la guía de evaluación de productos bioterapéuticos similares de la OMS, la serie de informes técnicos de buenas prácticas de manufactura de la misma organización, las buenas prácticas de farmacovigilancia para las Américas de la Red PARF, entre otras. Segundo, elaboraremos en un plazo máximo de 6 meses, porque no existen guías internacionales que como tal, aunque sí estándares conocidos y evaluados, que obviamente incorporaremos en su evaluación. Una guía de evaluación de la inmunogenicidad, una guía de elaboración de los planes de riesgo y una guía de estabilidad. La primera y la última son además condición de entrada para la vigencia del decreto. No es cierto que el proyecto de decreto permita el ingreso al país de medicamentos sin garantía de seguridad y eficacia. La que hemos denominado ruta abreviada, y tal vez que por alguna condición inapropiada de ese nombre ha suscitado debate, no es una ruta de aprobación de un registro sanitario sin evidencia. Todo lo contrario, suma a los requisitos de información comunes a cualquier ruta, a esa información producida mediante la experimentación controlada con la cual se obtuvo permiso de comercialización en otro país. Información obtenida en los años de uso de la población, información de la que llamamos evidencia global. Obviamente, si la evidencia es insuficiente, el medicamento en cuestión apenas lleva unos pocos años en uso. Los resultados de la farmacovigilancia, de la observación post-comercialización, no son garantía de eficacia y seguridad, e incluso más, si esa exposición a la población ha incurrido en países de dudoso estándar sanitario, dicha evidencia global no podrá soportar, y
Colombia de un medicamento por la ruta abreviada. Es probable que medicamentos biosimilares que hoy llevan años de uso en Europa y en Estados Unidos, que son pocos, podrían acogerse en corto plazo a esta alternativa de registro en Colombia. Se trataría de medicamentos cuya evidencia es tan contundente que sería una responsabilidad histórica, probablemente también lo que llamaríamos entre comillas una especie de crimen sanitario, retrasar el acceso a dichas terapias que están disponibles. Por último, permítanme intentar otra parte de tranquilidad en esta oportunidad sobre el mecanismo de regulación de precios. Queremos llegar a fin de mes a una pieza normativa que otorgue estabilidad a las reglas de juego, que ofrezca seguridad a la industria en sus procesos de toma de decisión, que sus procesos de toma de decisiones no estarán sujetos a incertidumbres regulatorias y que la sincronía entre los precios de Colombia y los internacionales garantice márgenes sustentables de utilidad sin poner en peligro el acceso a los medicamentos de calidad. En mucho por estas razones también hemos adoptado estándares en este proceso, estándares reconocidos internacionalmente para la evaluación de los mercados, como es el índice de Hirschman-Herfindahl, que es el que actualmente adopta y acepta la Federal Trade Commission para la evaluación de mercados de diferente tipo y la regulación antitrust y de competencia. Sabemos que a nadie le gusta la regulación de precios, a nosotros, y el ministro Gaviria lo ha repetido en diferentes oportunidades, no nos gusta. No nos debe gustar por simple sentido de formación. Sin embargo, los mercados de salud son mercados asimétricos en cualquier esfera de la actividad empresarial, pero sabemos también, como ustedes lo saben, que años de descontrol e incentivos desalineados pusieron al sistema y han puesto al sistema en peligro. Si bien los cambios en los precios, la inflación farmacéutica, hoy es incluso inferior al de la economía en su conjunto, y el nivel medio al que llegan los precios de los medicamentos en Colombia es bastante alto y no corresponden con el grado de desarrollo ni con el nivel de ingreso medio de nuestro país. Durante los próximos días continuaremos haciendo ajustes al mecanismo propuesto. Hemos recibido contrapropuestas de las organizaciones más relevantes de la industria, del sector que agrupa a los distribuidores mayoristas y minoristas, de algunas industrias en nombre propio y también respetuosas quejas desde el extranjero. Estamos abiertos a cordiales controversias, mantengamos este escenario para lograr un mecanismo razonable, útil, sencillo y transparente, y además libre de alarmas injustificadas que se deben conversar en el ámbito del bienestar sanitario y de la estabilidad tanto del sistema de salud como la propia estabilidad de una industria farmacéutica nacional e internacional que consideramos debe ser relevante e importante dentro del sistema. Estamos proponiendo un mecanismo focalizado de control solo en los mercados altamente concentrados y cuando en estos mercados los precios prevalecientes en Colombia sean elevados en relación con el mundo. Es necesario tener en cuenta que la cantidad de medicamentos que existen en Colombia, la cantidad de procesos frente al proceso propuesto, necesariamente nos lleva a una evaluación focalizada de precios, porque simple y llanamente sería imposible hacer una evaluación generalizada de mercados en una industria con el multiproducto y la diversidad de áreas de producción y de principios terapéuticos e indicaciones que, como es el caso de la industria farmacéutica. Para terminar, quisiera plantearles que en el día de ayer, dentro de los muchos ámbitos de desarrollo que tenemos en el Ministerio de Salud, tomamos la decisión de que dentro de nuestro proyecto e-Salud, el proyecto prioritario para el desarrollo de este año es el proyecto de estándares semánticos dentro del proyecto de salud, donde buscamos fundamentalmente generar los mecanismos y los insumos de clasificaciones, de armonización, para poder hacer que tengamos en clasificaciones adecuadas que sean utilizadas tanto en dispositivos médicos como en medicamentos, en la clasificación de enfermedades y en la clasificación de diferentes clasificaciones que los agentes requieren dentro del sistema.
Esto es fundamental, tanto para tener una evaluación razonable de políticas de precios, como también asimismo para poder tener desarrollos y propiciar desarrollos tecnológicos e innovadores dentro del sistema, desarrollo de tecnologías, que es un tema en el cual en el Ministerio hemos llevado un retraso supremamente grande y que es necesario llevar a cabo. Por último, un mensaje muy sentido dentro de este escenario, dentro del Congreso que ustedes han hecho y que consideramos muy relevante que se ha hecho desde la innovación, y es la posibilidad de generar proyectos innovadores de desarrollo en medicamentos. Conversando con el señor doctor Caicedo de Colciencias, le preguntaba cómo vamos en el desarrollo de investigación en medicamentos en Colombia, y realmente lo que uno ve es que el desarrollo propio son realmente muy pobres. ¿Qué debemos hacer para lograr apalancar esa innovación y lograr desarrollos a futuro? Y que el país realmente se expanda y crezca en las posibilidades de generación tecnológica, en las posibilidades de producción propia. Es un tema que es muy relevante, que sabemos que es profundamente costoso, pero que en cierta forma el gobierno nacional ha propiciado recursos, desde temas como recursos de regalías que existen y que deberíamos poder, aunque fuera de manera experimental y de manera piloto, empezar a encauzar hacia lograr esta innovación y desarrollo tecnológico de medicamentos, donde comparativamente con otros aspectos del sistema de salud tenemos un rezago demasiado grande. Yo los invito para cerrar este foro, que nos quedemos con esa reflexión y empecemos a propiciar una posibilidad de avanzar en innovación y tecnología en medicamentos en Colombia para los próximos años. Muchas gracias.